Vivimos en una sociedad donde, casi sin darnos cuenta, aprendemos a pensar primero en nosotros. Nos preguntamos, ¿qué puedo obtener? ¿Qué beneficio recibiré? ¿Quién reconoce mi esfuerzo? Y aunque nadie nos enseñe directamente a vivir así, la cultura constantemente nos invita a poner el yo en el centro. Sin embargo, cuando observamos la vida de Jesús, encontramos algo completamente diferente. Mientras el mundo busca ser servido, Jesús decidió servir. Mientras muchos buscan ser reconocidos, Jesús escogió el camino de la humildad. Y si queremos parecernos a Cristo, inevitablemente tendremos que aprender a vivir como Él vivió. Bienvenido a una nueva cápsula de reflexión. Soy Julián y me alegra mucho que estés aquí. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras tienen un peso enorme. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, aquel ante quien toda rodilla se doblará, y aún así no vino exigiendo que todos lo atendieran, vino dispuesto a servir. Eso cambia completamente nuestra manera de entender la grandeza. Para el mundo, grande es quien tiene más poder, más dinero, más influencia, más reconocimiento. Pero para Jesús, la verdadera grandeza se demuestra cuando un corazón está dispuesto a servir. Somos conscientes de que vivimos en una época donde casi todo nos impulsa a buscar reconocimiento. Las redes sociales nos animan a mostrar constantemente lo que hacemos. Muchas veces medimos el valor de algo por la cantidad de personas que lo ven o lo aplauden. Y ese pensamiento también puede entrar en nuestra vida espiritual. Podemos llegar a servir esperando que otros nos feliciten, que reconozcan nuestro esfuerzo, que valoren nuestro trabajo. Pero el servicio que agrada a Dios nace de un corazón agradecido, no de la necesidad de ser admirado. Porque cuando servimos únicamente para recibir reconocimiento, dejamos de mirar a Cristo y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Hay una escena en la Biblia que resume perfectamente el corazón de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, leemos que el maestro tomó una toalla, se inclinó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era un trabajo reservado para el siervo de menor posición. Sin embargo, Jesús decidió hacerlo Él mismo. Después les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús no solamente habló del servicio, lo vivió y nos dejó el ejemplo para que nosotros también lo hagamos. A veces pensamos que servir a Dios significa únicamente predicar, cantar o enseñar, pero el servicio comienza mucho antes de subir a una plataforma. Servimos cuando escuchamos a alguien que necesita ser oído, cuando visitamos a un enfermo, cuando animamos a quien está desanimado, cuando ayudamos sin esperar nada a cambio, cuando ofrecemos nuestro tiempo, cuando perdonamos y cuando somos pacientes. Muchas veces los actos más pequeños son los que Dios utiliza para producir los cambios más grandes. Quiero detenerme en algo muy importante. El primer lugar donde debe verse nuestro servicio no es la iglesia, es nuestro hogar. No tendría sentido ser muy amables con todos los hermanos y tratar con dureza a nuestra familia. No tendría sentido servir durante unas horas el domingo y luego vivir con egoísmo el resto de la semana. El servicio comienza con las personas que Dios ha puesto más cerca de nosotros, porque el carácter de Cristo se refleja primero en casa. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo escribió:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué diferente es esta enseñanza de lo que escuchamos todos los días. El mundo dice, busca siempre el primer lugar. Cristo dice, aprende a considerar también las necesidades de los demás. Eso no significa menospreciarnos. Significa dejar de vivir únicamente pensando en nosotros, que creo que es una de las partes más difíciles. Quizá al escuchar este mensaje piensas, yo no tengo grandes talentos, yo nunca podré hacer cosas importantes para Dios. Pero el reino de Dios nunca ha dependido primero de los grandes talentos. Ha entendido que los corazones disponibles, una llamada a tiempo, una palabra de ánimo, una oración sincera, una visita, una ayuda silenciosa, un gesto de amor, todo eso también es servir. Y muchas veces Dios utiliza esos pequeños actos para transformar profundamente la vida de alguien. No subestimes aquello que puedes hacer con amor. Después de todo lo que hemos aprendido en las cápsulas hasta hoy, entendemos que Dios no solamente quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando Cristo transforma nuestro corazón, dejamos de preguntarnos, ¿quién puede hacer algo por mí? Y comenzamos a preguntar, ¿a quién puedo bendecir hoy? Porque servir no es perder, servir es parecerse a Jesús. La vida que más impacta no es la que busca ser admirada, sino la que, siguiendo el ejemplo de Cristo, decide servir con amor, humildad y sin esperar reconocimiento. Gracias por acompañarme en esta cápsula de reflexión. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien más. Que Dios te guíe en su camino. Hasta la próxima.